Solo dos presidentes de Panamá negociaron con Estados Unidos modificaciones al Tratado del Canal: Remón y Torrijos. Ambos fueron asesinados y sus magnicidios siguen siendo un misterio. Veamos el primero. José Antonio Remón Cantera nació en 1908 y fue asesinado en 1955, cuando tenía 47 años. De origen relativamente humilde, estudió su carrera militar en México, donde se graduó de oficial de caballería. En el 47 es nombrado jefe de la Policía Nacional de Panamá. Su creciente poder y popularidad entre la tropa es uno de los factores que conducen al derrocamiento de Arnulfo Arias en el 49. 3 años después, en el 52, Remón es elegido presidente constitucional. Como presidente, Remón adopta una política pro-estadounidense, persigue a los comunistas y otros opositores y en el 53 militariza a la policía, entonces la única fuerza armada del país, y la convierte en Guardia Nacional. Ese mismo año es que negocia con el presidente Eisenhower una serie de modificaciones al Tratado del Canal, lo que se conoce hoy como Tratado Remón-Eisenhower, y que solo fue firmado 2 años después del asesinato del presidente panameño. Remón hizo fortuna en el cargo utilizando su influencia en buenos negocios, pero también trató de meter en cintura a la oligarquía panameña que evadía impuestos. Era respetado y temido por los ricos y poderosos, y además contaba con la lealtad de la Guardia Nacional, a la que sus enemigos llamaban el ejército privado de Remón. Se decía que aspiraba a la reelección, pero la tarde del 2 de enero de 1955, Remón asistió a las carreras en el viejo hipódromo de la ciudad de Panamá. A las 7:30 de la noche, cuando celebraba con sus amigos en el palco de honor el triunfo de su yegua Bella Star, se escucharon 2 ráfagas de ametralladora y luego en el suelo estaban Remón y 2 de sus acompañantes. Un testigo presencial, herido de bala, fue transportado hacia el hospital por uno de los jefes de la policía y asesinado en el camino. Comienza el misterio. Luego en el hospital se toman fotos que muestran que el presidente recibió 2 tiros y que en su guayabera hay manchas de pólvora típicas de los tiros a quemarropa. Posteriormente, el médico Israel Castellanos, cubano especialista en criminalística, contratado por la comisión designada para investigar el asesinato, confirmó la versión de los disparos a quemarropa y el gobierno le dio 2 horas para abandonar el país. A las 3 de la madrugada del día siguiente del asesinato, el 3 de enero, toma posesión en la Asamblea Nacional el primer presidente José Ramón Guisado, y a las 5 de la mañana llega en vuelo especial desde Miami la viuda de Remón, Cecilia Pinel, acompañada del segundo vicepresidente Ricardo Arias Espinosa. El 4 de enero se suspenden las garantías constitucionales y la policía lanza una ola de detenciones contra más de 100 ciudadanos de todos los sectores, desde intelectuales hasta borrachitos, incluyendo al expresidente Arnulfo Arias, que ya estaba preso. Otros tantos son llamados a declarar, entre ellos el abogado Rubén Miró, quien fue escuchado el 6 de enero y puesto en libertad. Y es aquí donde la trama se espesa. El 8 de enero, un arquitecto de nombre Eladio Pérez testifica que desde hacía meses conocía una intentona de golpe de Estado que fraguaba Rubén Miró. La declaración del arquitecto lleva a la detención el 11 de Rubén Miró, quien, oh sorpresa, al día siguiente confiesa ser el autor del atentado para salvar a Panamá de la dictadura. El 14, Miró dice que no actuó solo y señala al nuevo presidente Guisado como supuesto autor intelectual del magnicidio. El día 15, a las 3 de la tarde, el presidente Guisado es arrestado y conducido a la cárcel Modelo. Inmediatamente toma posesión el segundo vicepresidente Ricardo Arias Espinosa. El 29 de marzo, Guisado fue juzgado y condenado por la Asamblea Nacional en lo que algunos calificaron como monstruosidad jurídica. El acusado siempre negó tener algo que ver. Y aquí viene lo mejor. Su testimonio fue apoyado reiteradas veces por el mismo Miró, quien durante el juicio se retractó de sus acusaciones anteriores y dijo que había sido coaccionado y amenazado para que involucrase a Guisado. Sin embargo, sin otras pruebas que las primeras declaraciones de Miró, el depuesto presidente fue declarado culpable y condenado por la Asamblea a 6 años de cárcel.
Por otro lado, el juicio de Miró toma 3 años y al final, en el 57, lo absuelven, lo que lleva automáticamente a la liberación de Guisado, cuya única culpa parece haber sido no estar en el guiso. Todo este parapeto jurídico solo sirvió para ocultar a los verdaderos culpables. Y la pregunta seguía siendo la misma: ¿quién mató a Remón? Muchos años más tarde, por documentos desclasificados de la CIA, se supo que un piloto mercenario que había llevado aviones para la invasión de Guatemala en el 54 y que buscaba trabajo en la agencia, había colocado en su currículum un vuelo Miami-Panamá-Miami en la fecha del atentado, llevando a unos sicarios del mafioso Lucky Luciano, a quien Remón había decomisado un barco con un cargamento de heroína y whisky. Esta versión puede ser verdad, pero no toda la verdad, porque los asesinos, gringos o no, solo pudieron ejecutar el crimen contando con la complicidad de poderosos sectores de Panamá, rivales de Remón en política y negocios, lo que parece confirmarse con el asesinato del testigo clave perpetrado por el jefe policial que lo llevaba al hospital, menos de una hora después del magnicidio. Siempre se dijo que el abogado Rubén Miró era el único que podía aclarar el misterio y que estaba escribiendo un libro sobre eso, pero nunca lo sabremos porque él mismo fue asesinado el 1 de enero del 70, casi exactamente 15 años después de la muerte de Remón. Por Panamá pasan o hacen escala mercancías, negocios y capitales de todo el planeta. Ahí se hacen grandes fortunas y ya se sabe, detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen. Y así, el asesinato del presidente panameño José Antonio Remón se pierde en un juego de sombras de poder y dinero que hace de él, aún hoy, un misterio de la historia.